Está. Bien, buenos días para todos. Hoy no hay caña, hoy no hay pescadito. Eh, Hoy parte del tema es acerca de la construcción, pero se me era difícil traer una bolsa de cemento y un par de ladrillos, era complicado, así que lo dejamos para otra oportunidad. Si me quieren acompañar, vamos a compartir la palabra de Dios en el libro de Primera Corintios. Vamos a sacar algunas enseñanzas eh, para que podamos llevarnos a nuestra vida, para que podamos reflexionar acerca de cómo estamos delante del Señor, qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Primera Corintios, el capítulo 3, va a ser el pasaje que que voy a desarrollar en esta mañana. Y el apóstol va a hablar a una iglesia que tenía un montón de conflictos, no muy distintos quizás a los que podemos llegar a pasar nosotros. Eh, Algo que tenemos que entender, que todas las iglesias son básicamente iguales, ¿sí? Porque son personas las que la componen. Así que las iglesias tienen los dramas que tienen las personas. Y la iglesia de Corinto tiene varios problemas. Y el apóstol va a arrancar en el capítulo 3 y va a hablar acerca de la inmadurez. Y es con lo que yo quiero arrancar, pero previamente vamos a leer, dice el capítulo 3, verso 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. El apóstol va a mandar esta carta a estos hermanos y va a decir: yo quise hablarles como a personas que ya entendían, personas maduras, personas que le podían ir con la palabra, pero no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales. Hay otra versión, permítanme, lo tengo en el celu. Ahora vamos a ver la diferencia entre lo que son los carnales y los espirituales. Lo voy a leer en otra versión. En la NBI dice: yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. La idea que va a hablar Pablo, porque en varias oportunidades va a hablar acerca de carnales, está hablando de personas inmaduras, que estos hermanos estaban comportando como personas que no conocían al Señor. Conocían al Señor, habían aceptado a Cristo, pero su manera de vivir o su manera de pensar o su manera de actuar era como aquellos que no conocían al Señor. Vamos a leer rápidamente unos versículos arriba. Por ejemplo, el versículo 14, el 2:14, va a hablar acerca del hombre natural, el hombre que no tiene el Espíritu de Dios. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Solamente algunos detalles. Ahí la palabra natural es la palabra que viene, de donde viene la palabra psicología, la psique, el alma, ¿sí? El hombre natural es el hombre que se maneja por su alma, por sus emociones. ¿Por qué? Porque su espíritu está completamente muerto, porque todavía no ha entregado la vida a Cristo. Y así es como se maneja la mayoría de las personas. Se manejan por lo que le parece, por lo que se les antoja, por cómo conciben la vida, porque es la única manera que tienen para conducirse. Dice que ellos no perciben las cosas que son del Espíritu. Ahí la palabra no perciben no sería la más correcta, es que ellos no aceptan las cosas del Espíritu. Ellos deciden no aceptar las cosas del Espíritu porque para ellos esas cosas son locura. Fíjense si no las entenderán, que las escuchan y dicen que es una locura. Seguramente muchas veces te ha pasado que quizás hablaste con alguien del Evangelio y te dicen: con esas pavadas no me vengas a mí, yo prefiero quedarme con lo mío. Entonces estas personas rehúsan aceptar las cosas que son del Espíritu, son locura y no las pueden entender. Estas son las personas carnales, las personas que no tienen al Espíritu, las personas que se manejan por cómo la vida los lleva o la entienden o como ellos quieren. Dice el versículo 15: en cambio el espiritual, ¿quién es el espiritual?
somos todos aquellos que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Todos aquellos que hemos entregado nuestra vida a Cristo, tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida. Por lo tanto, somos espirituales. Tenemos al Espíritu de Dios en nuestra vida y nos manejamos por el Espíritu. O por lo menos eso es lo que deberíamos hacer cada día de nuestra vida. Manejarnos por el Espíritu. Dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque quien conoció la mente del Señor, ¿quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Un pasaje que por lo menos a mí me rompe la cabeza entender, en realidad no lo entiendo, pero aquellos que hemos creído en Cristo tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que está en nosotros es el que escudriña la mente de Dios y el que nos lo comunica a nosotros. Y tenemos esa cosa milagrosa de que el Espíritu Santo nos enseña, nos muestra y nos dice qué cosas son las que Dios quiere para nuestra vida. Ahora bien, ¿por qué hice esta salvedad del hombre natural y el hombre espiritual? Porque Pablo va a hablarle a la iglesia, pero él va a decir, yo les quise hablar como a personas maduras. Yo les quise hablar, pero no pude, porque ustedes conocen al Señor, pero se manejan como si no lo conocieran. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, como inmaduros, como niños en Cristo. Podía beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Ustedes saben que hay algo que tenemos que también aclarar. No se es culpable ser un niño espiritual. ¿Quiénes son los niños espirituales? Un niño espiritual es aquella persona que conoce al Señor y está en los primeros pasos de la vida de fe. Acá tenemos muchos niños, ahora están todos en la clase semillita, pero hay un proceso natural de crecimiento. Yo no puedo pretender que un bebé de 2 meses venga corriendo. Yo no puedo pretender que un bebé de 1 año venga y me haga un planteo o que me diga algo. Yo tengo ahí a mi hija mayor, habló a partir de los 2 años y 2 meses, habló bien, nunca más se cayó. Igual no me molesta. Pero yo no puedo pretender que un niño chiquitito me hable o que me plantee algo. Por eso no se es culpable ser un niño espiritual. ¿Dónde está el problema? Cuando pasan los años y se sigue siendo un niño espiritual. Si uno tiene un hijo de 15 años y sigue gateando, excepto que sea por un problema, es un drama. Puedes decir, hey, ya tenés que estar en la secundaria, ¿qué hace gateando? ¿O qué hace con el chupete en la boca? ¿Está? Entonces, no se es culpable ser un niño, se es culpable permanecer como niño espiritual. Yo voy a hacer una pregunta, a ver, ¿quién hace menos de 1 año que conoció al Señor? A ver si hay alguien presente. Bien, ahí tenemos 2 que veo. Podríamos decir, los voy a usar como ejemplo, que hace relativamente poco tiempo que conocen al Señor, podríamos decir que están en los primeros pasos de la vida de fe, son niños espirituales. Pero en la iglesia, en mi caso, tengo más de 30 años de creyente, y hay algunos que tienen más años de creyente, hay otros que tienen por ahí. El problema es cuando con los años seguimos permaneciendo en la inmadurez. Seguimos permaneciendo como carnales. Sepan hacer la distinción de que no es que no conocemos al Señor, sino que muchas veces nos manejamos o nos conducimos por los criterios que maneja el mundo. Decidimos como decide el mundo, nos manejamos como se maneja el mundo, nos conducimos como se conduce el mundo, y eso es una vida inmadura, por lo que está planteando acá el apóstol. Dice, ¿por qué? ¿Por qué son inmaduros? Dice el versículo 3, ¿por qué aún sois carnales? Porque habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres del mundo, sería ahí la pregunta. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales,
o no se manejan como hombres de este mundo. ¿Qué estaba pasando en la iglesia? Había partidismo. Uno decía, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo, yo soy de Cefas, yo soy de Pedro, ¿sí? Entonces, esto es lo que mostraba que la iglesia era una iglesia inmadura. Y yo quiero que cada uno de nosotros pensemos en nuestra vida. ¿Será que la conducta que estamos llevando es una conducta inmadura? ¿Será que a veces queremos entender la palabra de Dios, queremos tomar la vianda, el plato suculento, el guiso de que Dios nos quiere mandar y todavía no somos capaces de procesarlo? Que todavía no somos capaces de entenderlo no porque no podamos, sino porque nos estamos quedando en el camino. Porque no estamos esforzándonos en madurar. No estamos dejando esas pequeñas cosas que son los celos, son las peleas, son las pequeñas cosas de decir, yo sigo a aquel, yo sigo a este otro. Yo prefiero a esta persona, yo prefiero a este otro. ¿No será que nos estamos manejando muchas veces con criterios del mundo? ¿No será que nos estamos mezclando mucho con la ideología que el mundo nos ofrece? El apóstol va a tener que decirles en el versículo 5, ¿qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Fíjense que la pregunta está referida no a quiénes son. Él les va a decir, ¿qué es Pablo? ¿Qué cosa es Pablo? ¿Qué cosa es Apolos? Fíjense que el mismo apóstol se está poniendo a un costado y está diciendo, nosotros no somos absolutamente nada. Nosotros no somos absolutamente nada. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Dice, somos servidores, diáconos es la palabra, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno nos ha concedido el Señor. El apóstol le está diciendo a la iglesia, muchachos, acá no es la iglesia de Pablo, esto no es la iglesia de Apolos, esto no es la iglesia de Pedro, esta es la iglesia del Señor. Cada uno de nosotros estamos haciendo la tarea que Dios nos ha pedido. Yo prediqué el Evangelio, porque es lo que el Señor me pidió, pero solamente somos servidores. No nos tengan por nada más que por servidores de Dios. También va a usar este concepto en el próximo capítulo, en el capítulo 4. Va también a usar esta palabra servidores, pero usando la palabra de esclavo, la más baja de todos los esclavos, que es la palabra juperetes. Le va a decir, yo soy un esclavo, y va a usar la palabra esta que es el esclavo que tenía menos rango, no había rango entre esclavos, pero era el esclavo de más abajo, el primero que moría en caso de algún problema. Ahora bien, las personas solo somos servidores de Dios. Vos y yo, como hijos de Dios, como siervos de Dios, solamente somos eso. Somos servidores. No somos importantes. No es que alguien tenga que decir, yo lo sigo al Ketty. Vas mal primero, pero tampoco lo tendrías que hacer aunque yo sea una eminencia. No hay que seguir a los hombres. Y a veces nos pasa que seguimos a personas y no seguimos al Señor. Y esto es un síntoma de inmadurez. Un síntoma de decir, yo prefiero con él. Yo prefiero con este otro. Aquel no me gusta, no lo escucho, no lo sigo, no me interesa. Esos son síntomas de inmadurez, como estamos viendo en la iglesia de Corinto. Sigue Pablo en el versículo 6, va a decir, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Pablo fue el que instituyó la iglesia ahí en Corinto, dice, yo planté, yo traje el evangelio, yo fui el que puse la semilla, yo fui el que prediqué el evangelio ante todos ustedes. Apolos, él regó, él vino atrás mío, siguió con la obra, acá avanzamos, pero ¿saben qué? Nosotros no somos los importantes, el crecimiento lo da Dios. El crecimiento lo da Dios. Esta es otra cosa que tenemos que entender. Nuestra tarea no es hacer crecer a nadie, no podemos. Nuestra tarea es hacer lo que Dios nos pidió. Sembrar la semilla. Hay muchos que hacen discipulado, hay muchos que quizás predican, otros que preparan la reunión, otros que arman las cosas.
Cada uno tiene que hacer la tarea que Dios le encomendó, pero el crecimiento lo da solamente Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Somos todos iguales. Somos todos iguales. En la iglesia somos todos iguales. Hay distintas tareas, distintas responsabilidades, pero delante de Dios somos todos iguales. Dios a cada uno de sus hijos le ha dado dones para que lo puedan ministrar a la iglesia. Y no hay rangos de decir acá, aquel es el más importante, vos quedate por acá, vos anda al fondo, vos venite acá adelante. Delante de Dios todos somos iguales. El mismo apóstol va a enseñar esto. Gracias, Pablo. El mismo apóstol Pablo va a decir, yo no soy nada. Yo no soy nada. Acá lo importante es Dios. Yo prediqué, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Todos somos iguales delante de Dios. Y el versículo 8 va a decir, y el que planta y el que riegan son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Vos tenés que hacer lo que Dios te pide que hagas. ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es tu responsabilidad en la iglesia? ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo? Eso lo tenés que hacer para Dios. Y Él va a dar su recompensa. ¿Qué es la recompensa? El Señor sabrá, uno lo tiene que hacer por amor, por gratitud a todo lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo y hacer la obra. El Señor se va a encargar de qué nos va a dar como recompensa. No lo dice acá, no lo tenemos que inventar, lo que sabemos que nosotros tenemos que servir a nuestro Dios. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la tarea que Él te ha pedido. Por eso es tan importante que aún en la corta edad, como los chicos que recién levantaron la mano, uno pueda ya entender qué es lo que Dios me está pidiendo. Tenemos lista de dones, lista de tareas, lista de ministerios. ¿Qué te está pidiendo Dios en tu vida? ¿Qué te está pidiendo Dios que hagas para Él? Porque acá no existen los calientabancos, ¿sí? Existen, pero no deberían existir, porque cada uno, cada hijo de Dios tiene una responsabilidad delante de Él. Cada hijo de Dios tiene una tarea que hacer para Él. ¿Por qué? Porque Él te capacitó. Él te capacitó de manera sobrenatural con al menos un don para que vos utilices para Él. Y acá tenemos muchos dones. Tenemos dones de enseñanza, de evangelismo, de servicio, ¿sí? Y un montón. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es el que Dios te está pidiendo que pongas manos a la obra? Qué importante es que lo podamos descubrir para poder, ya desde temprano, ponernos a servir y poder hacer la obra que Dios nos está pidiendo, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Esta palabra colaboradores es la palabra sunergoi o sunergom, sería la palabra sun es con o conjuntamente y ergon es la palabra, algunos seguramente le va a salir cuando digo cuando uno se va a hacer una ergonometría. ¿Alguno se hizo alguna vez? Los más grandecitos ya nos hemos hecho varias, ¿sí? ¿Qué es? Es el trabajo. Es trabajo, es la palabra ergón. ¿Qué significa la palabra colaboradores? Que estamos trabajando conjuntamente con Dios. Es la palabra socios. Somos socios con Dios cuando trabajamos. Cuando nosotros servimos y somos colaboradores de Dios, estamos trabajando conjuntamente con Él. La obra nunca la hacemos solos. La obra nunca la hacemos con nuestras fuerzas. La obra nunca la hacemos con nuestra inteligencia. Somos socios con Dios y trabajamos conjuntamente. Ustedes imagínense que viene alguien y te plantea hacer un negocio, ¿sí? Y uno, bueno, obviamente tiene que analizar quién es la persona, si es de confianza, si va a ir bien la cosa. Ahora imagínate que viene Dios y te dice, ¿querés ser mi socio? ¿A dónde firmo? ¿A dónde está el papel? Eso es lo que somos vos y yo cuando servimos. Somos socios con Dios en esta tarea que Él nos está
pidiendo. Dice el versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y acá está el ejemplo de la construcción. Dice el apóstol, conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, como sabio arquitecto, puse el fundamento. Leemos el 11. ¿Cuál es el fundamento? Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento. Anoche en la reunión de matrimonios también hablábamos de esto. ¿Cuál es el fundamento, la base para una vida? Anoche hablábamos del matrimonio, para un matrimonio cristiano. Y hablamos de la base como Cristo, la base donde después se apoyan todos los pilares que vamos a ver durante el año. Pero y acá habla el mismo concepto. Yo como perito arquitecto puse el fundamento. El fundamento es Cristo, no se mueve, no se cambia, no se puede edificar sobre otra cosa. El fundamento ya está puesto, es firme, es estable, no se mueve, no se cambia. Dice, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Y acá es donde cada uno de nosotros somos constructores, donde cada uno de nosotros tenemos que ponernos a trabajar para construir. Anoche nos decía Alejandro que no tuvo buena experiencia como albañil, pero sos un constructor, así que vas a tener que rebuscártela. Algunos nos damos maña, pero no nos gusta, otros son albañiles, otros hacen la tarea, pero acá tenemos que construir. Y la palabra de Dios va a decir que el fundamento ya está puesto, el apóstol ya arrancó, hay hermanos que ya están construyendo, pero dice que vos y yo tenemos que construir encima. Cada uno mire cómo sobre edifica. ¿Qué es lo que tenemos que mirar? Lo que tenemos que mirar son los planos de la construcción. ¿Cuáles son los planos de la construcción? Es esto que tenemos acá. Dios nos dejó todo escrito para que nosotros sepamos lo que tenemos que hacer. No es que cada uno edifica a como se le antoja. Usted imagínense, no sé si está Marquito. Ya está. Marquito la tiene clara en esta. Usted imagínense que vamos a hacer una calle, él está acostumbrado, y nos ponemos yo y uno más, y digo, vamos a hacer la calle acá, yo pongo el hilo acá y vos andate a la punta. Y desde acá le grito, no, un poquito más acá. ¿Cuánto poquito? Un poco, no sé. Está un poco cruzado. ¿Te imaginás cómo sale la calle? O si agarramos una casa sin un plano, sin un metro, sin una plomada, lo que puede llegar a salir. Y hay ejemplos de eso. Pueden mirar en YouTube, hay varios de esos ejemplos. Pero haríamos un desastre si no tenemos los planos, si no tenemos las medidas, si no tenemos por dónde arrancar. Pero Dios nos dejó todo escrito para que nosotros sepamos lo que tenemos que hacer. Ahora bien, cada uno de los hijos de Dios tiene que sobreedificar. Y voy a decir, no, pero yo todavía no. Todos estamos edificando. Pero yo voy a arrancar más adelante. ¿Ya estás edificando? Todos edificamos desde el momento que conocemos al Señor. Ahora bien, va a haber 6 materiales que va a nombrar con los cuales podemos edificar. Dice la palabra, conforme a la gracia que me es dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento no se mueve. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. Tenemos 6 materiales para construir. Siempre estás construyendo con algunos de estos 6. Siempre estás construyendo con alguno de estos 6 materiales. Va a hablar de oro, plata, piedras preciosas, que son materiales duraderos, que son materiales que están debajo de la tierra y que son materiales que el fuego no solo que no los quema, sino que ¿qué hace? Los purifica, ¿sí?
Son tres materiales, el oro, la plata, las piedras preciosas, que son duraderos, que están debajo de la tierra y que el fuego los purifica. Pero están los otros tres materiales, que son el heno, la hojarasca y la madera. ¿Qué pasa si le pongo fuego? ¿Qué pasa? Muy bien, se quema. Entonces estos otros tres materiales son perecederos, son de arriba de la tierra y el fuego los quema. Ahora bien, repito, cada uno de nosotros estamos sobreedificando sobre el fundamento que es Cristo. Y acá es donde cada uno de nosotros tenemos que también hacer un análisis. ¿Qué estoy haciendo para el Señor? Porque no es que no estás haciendo nada. O quizás crees que no estás haciendo nada. Pero estás edificando. Pero quizás estás edificando madera, heno y hojarasca. Y vos creés que la casa está quedando linda, porque bueno, una casa de madera es hermosa. A mí me gusta mucho la madera. Yo soy herrero, pero en mi casa tengo todo de madera. Porque me gusta la madera. Pero ahora, si yo mi casa la hago de madera, le hago un techo de paja, una sola chispa que esté volando y no me queda nada. Ahora, repito, cada uno de nosotros estamos edificando. ¿Con qué materiales estás edificando? ¿Qué materiales estás utilizando en esta obra? Ahora bien, sigue el pasaje. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Un día, toda esta obra que estamos haciendo, que arranca desde el día que conocemos al Señor, y se acaba el día que el Señor nos venga a buscar, o el día que el Señor nos llame a su presencia, esa va a ser el tiempo de nuestra obra. Dice que el día la probará. ¿Qué va a pasar en ese día? Va a pasar el fuego. Y quizás esa casa linda que yo estaba haciendo, y digo, mirá qué linda casa de madera que tengo, con estos postes de madera y con el techo de paja, no entra una gota de agua, pasa el fuego y no me queda nada. Ahora eso es lo que va a pasar un día. Dice que la obra de cada uno va a ser probada por el Señor. Va a pasar el fuego. Y todo lo que sea oro, todo lo que sea plata, todo lo que sea piedras preciosas, se va a purificar y va a quedar. Y es lo que nosotros le vamos a presentar al Señor. Porque en la eternidad no va a pasar nada que no pueda entrar al cielo, que sea impuro. Por eso el fuego va a purificar ese oro, esa plata y esas piedras preciosas y las vamos a poder presentar delante del Señor. Pero todo lo que es heno, madera y hojarasca se va a quemar y se va a perder. La obra de cada uno, cual sea. Fíjense que no está hablando de cantidad de obra. No está hablando de cuánta cantidad de cosas haces para el Señor, sino que está hablando de la calidad, de la cualidad. ¿Sí? Si dijera la obra de cada uno, cuán sea, está hablando de cantidad. Pero no importa la cantidad, importa la calidad. ¿A qué se refiere con la calidad? Habla de la calidad, la intención, la gratitud a Dios, el amor al Señor. ¿Cuáles son las motivaciones por las cuales hago la obra de Dios? Yo hoy estoy acá predicando. Y quizás termine y ustedes me dicen, gracias por la palabra, el Señor me bendijo, el Señor me habló. Y el día de mañana, aquel día que Dios pruebe las obras, me diga, ¿te acordás la predicación del 17 de marzo? ¿Del 24? Sí, me acuerdo. Hablamos de las obras. Hojarasca. A lo mejor para vos fue de bendición. Pero Dios no ve, no mira eso, mira mi corazón. Y mira las intenciones del corazón. Y cuántas cosas en la vida hemos hecho que aquel día se van a quemar. Y cuántas cosas quizás estás haciendo con una mala motivación, con una mala intención, por querer figurar, por querer ser mejor que el otro. Ah, él lo hace, yo lo voy a hacer también. Ah, yo quiero ser mejor que aquel. Y quizás la motivación para servir a Dios no es la correcta. Quizás la intención no es la correcta y la obra se va a hacer igual, porque Dios utiliza su palabra.
Él va a utilizar la palabra, Él va a utilizar lo que vos hacés, pero quizás vos te quedás con nada. Por eso es importante que podamos entender que lo tenemos que hacer para el Señor, porque algún día todo esto que hacemos va a ser quemado. Y lo que quede va a ser para el Señor y lo que no quede lo vamos a perder. Ahora bien, lo que se queme se va a perder, pero nuestra vida no se va a perder nunca, porque la vida en Cristo es eterna. La vida, si la edificamos, fíjense que dice, si permanece la obra, el 14, si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Repetimos, ¿cuál es la recompensa? El Señor sabrá qué nos va a recompensar. No tenemos que hacerlo por la recompensa, tenemos que hacerlo por la gratitud a nuestro Dios. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Por qué va a ser salvo? Porque todos estamos edificando en Cristo. Todos estamos edificando en Cristo. Quizás mucho de lo que hacemos se va a quemar, pero estamos en Cristo. Por eso la salvación es segura, por eso acá no habla de pérdida de salvación. No nos tenemos que poner nerviosos de decir, voy al cielo, no voy al cielo. ¿Creíste en Cristo? Vas al cielo. ¿Creíste en el Señor? ¿Le entregaste tu vida? ¿Estás edificando en Cristo? Vas a ir al cielo. Ahora, lo que estamos hablando es de la obra, de lo que estás haciendo o de lo que tendrías que hacer. Voy a terminar solamente repitiendo dos cosas. El principio. ¿Será que estamos siendo inmaduros? ¿Será que Dios nos quiere desafiar a algo más, pero todavía somos como bebés, que estamos con la mamadera, con la meme puesta en la boca y no podemos entender las verdades que Dios nos quiere enseñar? Esa es la primera. La otra, todos estamos trabajando. ¿Qué estás haciendo para el Señor? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Qué te está pidiendo? ¿Cuál es el don que Él quiere que desarrolles en la iglesia? ¿Qué es lo que estás haciendo para Él? Ustedes saben que a veces nosotros encerramos la obra en el ministerio, ¿sí? Por decir, bueno, el sábado adolescente, preadolescente, los jóvenes los viernes, el domingo. Ahora, la obra la hacemos todos los días. La obra es cuando estás en casa, con tu familia. La obra es cuando estás en el trabajo, en la escuela, en la facultad. Cuando estás jugando a la pelota con tus amigos. La obra se hace todo el tiempo. La obra es 24/7. No es el ministerio, no es el sábado a la tarde, el sábado a la mañana, el domingo a la escuela dominical. La obra es siempre. Por eso siempre estamos edificando y tenemos que mirarnos, analizar la vida. ¿Cómo estás con el Señor? ¿Cómo estoy con el Señor? ¿Qué estoy haciendo para Él? ¿Qué tengo que corregir? ¿Qué Dios me está diciendo? ¿Qué me está pidiendo? Generalmente uno cuando habla de estas cosas miro más a los más jóvenes, porque son los que están arrancando. Pero esto es para todos, porque podríamos hasta tirar nombres de personas de muchos años que son inmaduros espirituales, de muchos años, que siguen manejándose con criterios de este mundo. Ahora, generalmente uno apunta a los más jóvenes que son los que están arrancando para que realmente entiendan que Dios los quiere utilizar. Dios nos quiere utilizar a todos. Dios quiere que conozcamos cuáles son las capacidades que Él nos dio para que las podamos desarrollar para el crecimiento de la iglesia. Que Dios nos ayude a poder ser maduros, que Dios nos ayude a poder comprender, a poder mirar los planos que Él nos dio. Hay que leer esto, ¿no? Todos los días, como decía Lale hoy a la mañana. Llevar esa vida de devoción, esa vida de entrega, esa vida de pedir perdón, de confesar, esa vida de decir, quiero más, tengo hambre, quiero conocer la palabra. ¿Qué dice? No entiendo nada, léela igual, preguntá. Hay gente que somos un poquito más grandes, que te podemos explicar algunas cosas, y las que no podemos, hay otros más grandes que nosotros que las pueden explicar, y poder comprender qué es lo que Dios nos está pidiendo a cada uno. Oramos. Padre amado, queremos darte gracias por tu palabra, gracias por tu iglesia en Parque Casas, gracias porque cada uno de los que estamos acá estamos haciendo una obra.
Gracias porque el fundamento es firme, el fundamento es Cristo, el fundamento no se mueve, pero cada uno de nosotros estamos sobreedificando sobre este fundamento. Te pido para que podamos dejar la inmadurez, para que podamos comprender tu palabra, para que podamos comprender los planos y hacer la obra, que la podamos hacer de corazón, con buenas intenciones, con gratitud, con amor a vos, que podamos hacerlo sin esperar nada a cambio de nadie, sabiendo de que no somos nada, que lo importante sos vos, que vos sos quien da el crecimiento, que vos sos quien da la tarea, que vos sos quien hace la obra. Queremos alabarte, queremos adorarte, queremos agradecerte y que tu palabra, Señor, hable a cada una de nuestras vidas. Te lo agradecemos y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.